Mi presentación está dividida en dos partes, una que tiene que ver más con la parte más conceptual o la parte más del marco teórico, y otra que tiene que ver con la experiencia que nosotros hemos tenido en la universidad en la implementación de estos cursos interprofesionales, y en relación a eso también ustedes me puedan ir haciendo las preguntas y vamos a ir a conversar. Voy a compartir pantalla, que me imagino que puedo hacerlo ahí. Y cualquier consulta me pueden ir preguntando. Vamos a colocarlo en modo presentación. Ahí espero que se vea. ¿Me cuentan si se ve o no? Sí, se ve perfecto, Mónica. Ah, perfecto. Ok, entonces en esta invitación Piedad me pidió que hablara sobre los fundamentos para el diseño de un currículum en educación interprofesional, las características, competencias, niveles y algunas estrategias didácticas que se ha demostrado que tienen un mejor impacto sobre el aprendizaje de los y las estudiantes en educación interprofesional y práctica colaborativa. Bueno, yo creo que a esta altura del curso ustedes ya tienen más o menos claro, ¿cierto?, cuáles son la fundamentación de por qué los estudiantes deben aprender educación interprofesional y práctica colaborativa, tal como ustedes ya lo han visto, ¿cierto? Mejora la calidad de la atención del paciente y permite que los profesionales trabajen de manera más efectiva y puedan llevar, ¿cierto?, una mejor atención de mejor calidad y reducir los errores en la atención y tener prácticas más seguras. También es importante entender que dentro de todo este proceso de mejorar la calidad, la educación interprofesional ayuda a través del desarrollo de sus competencias interprofesionales a mejorar, por un lado, la educación interprofesional se introduce en los currículums, posteriormente, ¿cierto?, ayuda a la práctica colaborativa que se va a dar principalmente en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios clínicos o en los espacios comunitarios o familiares. Entonces, esta educación interprofesional tiene su fundamentación de realizarla a nivel curricular en las universidades, sembrando las bases y pudiendo de alguna forma identificar cuáles son las mejores estrategias y cuáles son las mejores formas de poder evaluar estas competencias. Es muy importante quizás aquí mencionar que dentro de estas competencias para trabajar en educación interprofesional, una de las competencias que se ha identificado como una de las principales para el desarrollo es la comunicación. Por lo tanto, la mala comunicación y la falta de cooperación entre los profesionales, ¿cierto?, se ha relacionado con resultados negativos para el paciente y con un aumento de los errores clínicos, de los cuales me imagino que la doctora Piedad ya les habló o les hablará más adelante sobre todo el tema de seguridad para el paciente. También es muy importante mencionar, ¿cierto?, que para lograr la equidad en la salud es importante alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ya? Y de esta manera, ¿cierto?, podemos ir afrontando todos los desafíos y las morbilidades que se puedan ir presentando a nivel mundial en la gama de profesionales. Yo creo que el COVID fue un claro ejemplo, que ya todos ustedes deben tener claro, de por qué es importante, ¿cierto?, la educación interprofesional y lograr que nuestros profesionales se formen en conjunto y desarrollen este tipo de competencias. Esto lo tenemos que obtener o trabajar a nivel de los currículums de las universidades, idealmente desde los primeros años, para que finalmente se pueda desarrollar esta competencia. Quizás aquí también es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de una competencia,
estamos hablando de un saber actuar, ¿ya? Y dando un saber actuar que tiene que estar orientado a movilizar los recursos de los, en este caso de los estudiantes, de distinta índole. Movilizar recursos del índole cognitiva, ¿cierto? Del índole de las habilidades y destrezas, y también de las actitudes o de las competencias más transversales. Entonces, cuando nosotros hablamos de competencias en educación interprofesional o en cualquier programa de educación en ciencias de la salud, estamos hablando de que tenemos que seleccionar aquellas estrategias didácticas y aquellas formas de evaluar que nos permiten observar los desempeños de los estudiantes. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el COVID es un muy buen ejemplo para demostrar, tal como lo había mencionado, que nuestros estudiantes efectivamente deben trabajar juntos para poder hacer frente a las morbilidades o a los procesos que hoy día nos toca enfrentar a nivel mundial. Bueno, la educación interprofesional y la práctica colaborativa, ¿cierto? Se reconoce como una vía posible, tal como ya lo hemos mencionado, para mejorar la calidad de la experiencia que tiene el paciente. Y también no solamente estamos hablando de un caso individual, sino que también en relación a la comunidad y en relación a las poblaciones. Esto también nos permite reducir los costos en las prestaciones de salud. O sea, también ese es un elemento que es un fundamento para los gobiernos y por eso la importancia de colocarlo en la política ministerial, en la medida que se cometen menos errores o se aumenta la seguridad del paciente, el costo, ¿cierto?, de las prestaciones de la atención de salud disminuye, por lo tanto es un beneficio también a nivel de los costos que significa mantener un sistema de salud. Voy a mirar ahí. Bueno, un poco yo voy a ir como enlazando ciertos temas, me voy a ir de un lado hacia otro y ahí vamos a ir compartiendo. Es importante también mencionar que a nivel mundial se han desarrollado una serie de marcos de competencias en educación interprofesional y dentro de esas seguramente algo les han mencionado a ustedes, el marco de competencias más reconocido a nivel mundial, uno de los más importantes, es el marco de competencias canadiense. Y dentro de esas competencias canadienses, las más importantes, las que hemos trabajado casi toda la universidad, tienen que ver con estos 6 ejes centrales, que tiene que ver con la clarificación de los roles, la resolución de conflictos, el liderazgo colaborativo, la funcionalidad o el trabajo en equipo, la comunicación también como un elemento, yo diría que es fundamental, la comunicación interprofesional, que era lo que existía también, y también los cuidados centrados en el paciente o los cuidados centrados en la comunidad. Eso es lo que hemos conocido o lo que se ha trabajado hasta ahora en el marco de competencias a nivel internacional, que yo diría que su última actualizaciones en términos de estas competencias han sido las trabajadas hasta el año 2016. Ahí, de todas maneras, está la referencia y ustedes pueden ir también a Canadian Interprofessional para poder encontrar este marco de competencias y poder ahí descargar los elementos. Eso es algo que es bien importante. En la gran mayoría de los sitios que trabajan la educación interprofesional están los artículos disponibles y ustedes los pueden descargar fácilmente y la verdad es que están bastante actualizados. Se demora un poquito parece que la conexión.
Bueno, el otro marco de competencias que nosotros actualmente también se ha manejado también es el del IPEC, ya que también tiene que ver con la educación interprofesional y la práctica colaborativa. Este marco de competencias hace referencia a una serie de universidades en Estados Unidos, principalmente, en que se unen varios colegios de médicos, varias asociaciones médicas, varias asociaciones de enfermeras, entre otras, y han definido, yo diría que es uno de los marcos más importantes hoy día en el mundo sobre competencias interprofesionales, y ellos seleccionan sus competencias o establecieron sus competencias en 4 dominios principales, y dentro de esos dominios principales son la comunicación interprofesional, los roles y las responsabilidades para la práctica colaborativa, el equipo y el trabajo en equipo y la práctica interprofesional, y los valores y la ética para la práctica interprofesional como los elementos también que existen hasta el año 2016. No obstante, dado, ¿cierto?, todo lo que ha pasado a nivel mundial, los cambios producto del COVID, porque tenemos una era anterior al COVID y una era post-COVID, con todo lo que significaba eso en términos del desarrollo también de la educación en ciencias de la salud, se han tenido que ir reformulando y mirando estos elementos para ver si estas competencias deben mantenerse, porque si ustedes más o menos miran, esta propuesta de competencias es del año 2016, por lo tanto, aproximadamente en el año 2021 se empiezan a revisar nuevamente estas competencias para tener un documento ya finalizado este año y colocarlas y ya comunicarlas a nivel mundial. Entonces, veamos de qué se trata esto. Bueno, un poco hasta ahora, ¿cierto? Esto es lo que ha funcionado, un poco que ya les había mencionado. Entonces, nosotros hemos trabajado nuestros currículum con estas competencias, que es tal como es el marco de competencias canadiense, y la hemos trabajado en este sentido: clarificación de roles, funcionamiento del equipo, cuidados centrados en la comunidad, liderazgo colaborativo, resolución de conflictos y comunicación interprofesional. Estos han sido todos los elementos o las 6 competencias que se ha trabajado. Es importante también mencionar acá que idealmente uno quisiera trabajarlas dentro de los currículum de las diferentes profesiones, todas, pero no necesariamente es así, ¿ok? Uno tiene que ver cuáles de estas competencias puede hacer frente y ir estableciendo también en qué niveles va a ir colocando el desarrollo de estas competencias. Es importante también comentar que estas competencias requieren un proceso de escalamiento de las competencias o de trabajo de estas competencias a lo largo de la formación. No basta, ¿cierto?, con un único curso que dé cuenta de estas competencias. Nosotros entendemos en la gran mayoría de las competencias a nivel de un plan de formación o de un programa de estudio, que estas competencias, ¿cierto?, están o las podemos identificar en un perfil de egreso comprometido por una carrera de salud, y que estas competencias se van a alcanzar muchas veces a lo largo de la formación, de la cantidad de años que dure esa formación. En Chile, por ejemplo, la carrera de medicina dura 7 años, y las otras carreras de la salud, como fisioterapia, enfermería, tecnología médica,
nutrición u otras, eh, trabajo social, psicología, farmacia, duran aproximadamente 5 años. Entonces, es importante definir en qué minutos de la formación uno va a establecer estos programas de educación interprofesional o de actividades de educación interprofesional que finalmente van a contribuir a esta práctica colaborativa. Entonces, idealmente, ojalá las pudiéramos desarrollar todas, pero no necesariamente dependiendo de los currículum o qué tan establecida esté la educación interprofesional, vamos a trabajar algunas de ellas. ¿Bien? Bueno, tal como yo les comentaba, IPEC ha decidido realizar una actualización en el 2023 y ya la ha lanzado de estas competencias básicas. Dentro de los fundamentos, ¿por qué decidieron hacer esta revisión de competencia? Podemos decir que de alguna forma también se dieron cuenta que quizás había competencias o la división que ellos tenían de estas competencias en subcompetencias eran demasiadas, por lo tanto decidieron unir algunas con otras. O sea, dentro de esta actualización tenemos 33 declaraciones de subcompetencias que se aplican en todas las profesiones de la salud, y el objetivo era también preparar a los estudiantes para un aprendizaje permanente y colaboración para mejorar, ¿cierto?, la atención en las personas y los resultados de salud. Otro de los objetivos importantes de por qué trabajar en estas competencias era empoderar a la comunidad en la educación interprofesional y la práctica colaborativa a través de la investigación relacionada en esta área, de modo de lograr la mejor evidencia disponible. Y también ir realizando revisiones cíclicas de las definiciones más comunes de estas competencias y cuál va a ser el marco de competencias que va a regir y garantizar también que este marco refleje, ¿cierto?, con precisión, con mayor exactitud, el cambio que se va produciendo tanto en la investigación, en la política y en la práctica de este marco que hemos ido mencionando. Si de repente alguien quiere hacerme una pregunta y yo sé que es al final, pero si alguien tiene alguna duda ahí me comentan. Ahora, ¿cuáles son estas competencias que hoy día, ¿cierto?, en esta revisión se están trabajando y fueron cambiando algunos elementos y otros no son tanto. Ahora, ellos mantienen 4 dominios principales, ¿ya?, que son valores y ética. Valores y ética, antes tenían valores y ética para la práctica interprofesional y ahora solo se quedaron con el concepto de valores y ética. Ahora también en su segundo dominio de competencias tienen roles y responsabilidad, y antes tenían roles como responsabilidad todo junto, y ahora hay una definición, una separación, perdón, de los dos elementos. También tenemos comunicación, antes tenían comunicación interprofesional y hoy día lo abren justamente en este mundo mucho más globalizado y también no solamente centrado o pensado en las profesiones de la salud, sino que también una serie de otras profesiones que tienen que ver más con las ciencias sociales o con otros elementos también que se incorporan a mejorar, ¿cierto?, la calidad o que influyen en la calidad de atención de las personas. Muchas veces estamos muy centrados en las profesiones de la salud y son muchas otras las profesiones que intervienen en esto. Yo no sé si ustedes ahí seguramente han escuchado algunas de las conferencias del profesor doctor John Gilbert,
Bueno, y él establece que para poder desarrollar buenos planes de educación interprofesional, idealmente en estos equipos deberían trabajar personas que no solamente sean del ámbito de la salud, sino que ingenieros, arquitectos, otro tipo de profesiones que pudieran aportar a través de su razonamiento a poder establecer y también de su forma de poder evaluar a través de mejores indicadores, trabajaran unidamente en lograr y armar estos proyectos de educación interprofesional. También tenemos, ¿cierto?, el equipo y el equipo de trabajo, que esta competencia no tuvo mayores cambios. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto mantiene 4 dominios importantes de competencias para la educación interprofesional. Entonces, hay que ir mirando, es importante ir viendo cómo vamos a ir introduciendo estas competencias en los currículums de nuestras carreras, en nuestros currículums de nuestra formación, y decidir establecer estas competencias dentro de los currículums es establecer compromisos formativos y tiempo en la formación de estas competencias. Entonces, recordar que cuando nosotros establecemos un plan formativo o un perfil de egreso, estamos haciendo una promesa frente a la sociedad, una promesa en términos de las competencias que tienen estos profesionales y en este caso una promesa en términos de mejorar la calidad de la educación y aumentar la seguridad del paciente cuando decidimos introducir en nuestro currículum la educación interprofesional. Entonces, tenemos que ver cuál va a ser el mejor recorrido de aprendizaje cuando uno establece un currículum en un plan formativo, está definiendo una ruta de aprendizaje de los estudiantes y uno establece o cree que esa va a ser la mejor ruta para alcanzar estas competencias. Eso significa que cuánto tiempo o qué cantidad de créditos o horas de trabajo vamos a determinar en un currículum para poder dedicarle el tiempo que requiere esta competencia. Como los planes formativos o los currículum tienen algo que se llama condiciones de borde, eso significa que no todo lo que nosotros tenemos un tiempo limitado, ¿ya? No todo lo que nosotros quisiéramos lo podemos enseñar o los estudiantes lo pueden aprender en un currículum, ¿cierto? Vamos a tener un tiempo finito para que ellos puedan aprender. Y cuando uno adopta la decisión de establecer como algo fundamental en los currículos en la educación interprofesional, significa también que estamos dándole prioridad a esto y disminuyendo la prioridad de otros temas. O sea, también ahí hay que definir y conversarlo muy bien dentro de nuestras instituciones para ver cuánto tiempo le vamos a dedicar a esta formación y a lo mejor qué otros elementos van a quedar fuera. Y eso es lo que uno habla de muchas veces las tensiones del currículum. Acuérdense que los currículum en general no son neutros, sino que en la propuesta curricular de alguna decisión está la mirada o la orientación de aquellas personas que están construyendo el currículum. Bueno, vamos a entrar al detalle de ver estas competencias, en cuáles son. Vamos a esperar que parece que mi internet, ahí sí. Tal como lo veíamos, una de ellas muy importante es el dominio de valores y ética, y qué significa trabajar con los miembros del equipo para mantener un clima de valores compartidos, conducta ética y respeto mutuo. Es interesante presentando las diferentes competencias y las subcompetencias
es que ustedes puedan ir viendo o imaginando de qué forma podrían introducir esto en sus distintos programas de curso, en los distintos currículum que tienen en cada una de sus carreras, en las universidades donde ustedes participan como profesores. Entonces, ¿cómo haríamos para que nuestros miembros del equipo se mantengan en un clima de valores compartidos y una conducta ética y respeto mutuo? Dentro, ¿cierto?, de este primer dominio, establecen una serie, ¿cierto?, de subcompetencias que me pareció interesante mencionarlas, ¿ah? Porque yo les podría haber dicho que lo leyeran del documento, pero creo que es importante tener claro a qué estamos apuntando. Dice, promover valores e intereses de las personas y la población en la prestación de la atención médica, la salud única y las iniciativas de la salud poblacional. Abogar por la justicia social y la equidad en salud de las personas y poblaciones a lo largo de toda la vida. Mantener la dignidad, privacidad y de identidad y autonomía de las personas al mismo tiempo que se mantiene la confidencialidad en la prestación de la atención basada en equipos. Acá también es importante definir que en los currículums vamos a tener que ver de cuáles nosotros efectivamente nos vamos a hacer cargo, ¿ya? Porque cuando nosotros tomamos la decisión de integrar estas competencias en nuestros currículums, quizás no nos podemos hacer cargo, no tenemos a lo mejor la preparación, la infraestructura o los elementos para poder adscribir a cada uno de estos marcos de competencia. También considerar que este marco de competencia que estamos presentando ahora, que es la actualización del 2023, son países que tienen un desarrollo importante también en esto, en la práctica de la educación interprofesional. Llevan 30 años, algunos o más, desde que parte este proceso. Por lo tanto, su experiencia es bastante mayor a la que tenemos nosotros en nuestros países de Latinoamérica y el Caribe, o América del Sur y el Caribe. Valorar la diversidad, las identidades, las culturas y las diferencias. Valorar la experiencia de los profesionales de salud y sus impactos en las funciones del equipo y los resultados de salud. Colaborar con honestidad e integridad mientras se busca la equidad en salud y las mejoras en los resultados de salud. Entonces, si ustedes se fijan, son importantes o trascendentes declaraciones y ver finalmente cómo vamos a exigir a nuestros estudiantes efectivamente al que alcancen esto, y también que finalmente cómo vamos a evaluar algunos de estos elementos. Y siguen, ¿cierto? Practicar la empatía, la confianza, el respeto y la compasión con las personas, cuidadores, profesionales de la salud y poblaciones. Aplicar altos estándares de conducta ética y calidad en las contribuciones a la atención basada en equipo. Mantener la competencia en su propia profesión para contribuir a la atención interprofesional. Contribuir a una cultura justa que fomente la autorrealización, estén colegiados y el civismo en todo el equipo, y apoyar un lugar de trabajo donde se respete las diferencias, se apoye la satisfacción laboral y se priorice el bienestar. O sea, también son países que han avanzado bastante en esta materia en términos de equidad, de inclusión, de diversidad y en espacios que tienen bastante bien definida y también tienen instrumentos donde pueden ir evaluando cada una de estas competencias, porque tal como lo mencioné anteriormente, no basta con decir nosotros adquirimos estas competencias, las tomamos, ¿cierto? Y las vamos desarrollando en nuestro currículum, sino que hay que ver efectivamente qué estrategias didácticas vamos a utilizar o metodología para poder evaluar, desarrollar y evaluar estas competencias.
El segundo dominio de competencias son competencias, roles y la competencia de roles y responsabilidad, que se refiere a utilizar el conocimiento del propio rol y la experiencia de los miembros del equipo para abordar ciertos los resultados en salud. ¿Y qué significa esta competencia o cómo se desglosa en actividades más pequeñas? Incluir toda la gama de conocimientos, habilidades y actitudes de los miembros del equipo para brindar una atención cerca de la persona segura, que sea también rentable en términos de que no sea muy costosa, eso se refiere, o que genere mucho costo, oportuna, eficiente, eficaz y equitativa. Colaborar con otros dentro y fuera del sistema de salud para mejorar los resultados de salud. Incorporar experiencia complementaria para satisfacer las necesidades de salud, incluidos los determinantes sociales de la salud, que es algo muy importante que nosotros sabemos, ¿cierto? Que uno de los elementos principales es incorporar estos determinantes sociales de la salud que son clave en las condiciones en las que una persona, ¿cierto?, se enfrenta a poder tener una mejor salud, como sus condiciones de, de educación, de vivienda, pueden impactar de manera muy fundamental en su salud. Diferenciar la función, el alcance de la práctica y la responsabilidad de cada miembro del equipo en la promoción de los resultados de salud. Y miren este que interesante, practicar la humildad cultural en el trabajo en el equipo interprofesional. Mostraban esto harto en algunas conferencias del doctor John Gilbert. Bueno, hubo hace poco un reporte del estado de la educación interprofesional en el mundo y cómo estaban. Y bueno, este trabajo se hizo a 45 países que participaron en este proceso. Es un trabajo que se publicó el año 2022 y que ustedes lo pueden descargar. Está ahí en la página de IPEC. Y bueno, mostraban eso, cómo también, a pesar de haber avanzado en el trabajo de los equipos interprofesionales, seguían resultando como silos en los equipos que desarrollaban el trabajo interprofesional. Entonces, parece como la antítesis del trabajo y finalmente, por eso digo, practicar la humildad en la cultura del trabajo también, el manejo del ego es como un factor muy importante para poder trabajar en estos equipos interprofesionales. Competencias de comunicación, una de las principales competencias o fallas, ¿cierto?, que afectan la seguridad o la calidad y la seguridad de las personas. Comunicarse de manera receptiva, responsable, respetuosa y compasiva con los miembros del equipo. ¿Y qué podemos ver acá? Comunicar los roles de cada uno y responsabilidades con claridad. Utilización, técnicas y tecnología para mejorar el funcionamiento del equipo, bienestar y resultados de salud. Algo que hemos tenido que incorporar hoy día y que hemos tenido bastantes avances y que yo creo que la pandemia nos obligó, ¿cierto?, a introducir todo el tema de las tecnologías que a lo mejor eran muy resistentes todavía, sobre todo nosotros, quizás en nuestra cultura más latina. Comunicarse claramente con autenticidad, humildad y evitando terminología específica de la disciplina para poder trabajar colaborativamente, promover el entendimiento común y el trabajo en equipo hacia objetivos compartidos, practicar la escucha activa que fomente las ideas y opiniones de otros miembros del equipo, usar comentarios constructivos para conectar, alinear y lograr objetivos de equipo, y examinar la posición, el poder, el rol jerárquico, la experiencia única, la pericia y la cultura de cada miembro del equipo para mejorar la comunicación y manejar el conflicto. Es súper importante, muy importante establecer cuando uno trabaja interprofesionalmente y también cuando trabaja en la formación de los estudiantes, ver todos estos elementos de los roles jerárquicos que muchas veces se dan entre las distintas profesiones
y cómo logramos ir avanzando a un sistema de liderazgo más compartido o más situacional. Eso significa que este liderazgo se va a compartir entre los diferentes integrantes de un equipo de salud, dependiendo, ¿cierto?, de la situación de salud que se tenga que abordar. En algunas ocasiones el liderazgo lo va a tener quizás el médico, pero en otras ocasiones lo va a tener la enfermera y en otras ocasiones quizás lo va a tener la nutricionista. Entonces, ¿cómo vamos también trabajando en una cultura de establecer un liderazgo compartido, un liderazgo situacional? Yo creo que esas son una de las grandes barreras, ir rompiendo, ¿cierto?, con el establecimiento de las jerarquías que muchas veces existen o se han establecido a lo largo de los años en las distintas profesiones. Contarles que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra facultad para trabajar en esto de la interprofesionalidad, representantes de cada una de las profesiones. Tenemos estudiantes de todas de todas las profesiones y también profesores que trabajan en el desarrollo de los cursos interprofesionales con representación en las decisiones de cada una de las profesiones. Entonces es muy importante avanzar. No solamente interesa que nuestros estudiantes aprendan la educación interprofesional, sino que nosotros como colectivo de profesores la aprendamos primero. Y por eso ustedes están acá. Esa es la razón fundamental de por qué sus universidades han lanzado este maravilloso proyecto de que ustedes se vayan formando en esta área. Ahí de repente me falla la tecnología. Equipos y trabajo en equipo. Aplicar valores y principios de la ciencia al equipo para adoptar el propio rol a una variedad de entornos de equipo. Y dentro de eso, voy a ir un poquito más rápido ya, describir procesos de desarrollo y prácticas de equipo informados por la evidencia, aplicar diversas experiencias, conocimientos, culturas, posiciones, poder, roles jerárquicos que ya lo habíamos mencionado, practicar el razonamiento, resolución de problemas y toma de decisiones en equipo, utilizar prácticas de aplicar métodos de gestión de conflictos interprofesionales, incluyendo la identificación de las causas del conflicto y el abordaje de las perspectivas diferentes. La diferencia es un valor para los equipos, por lo tanto no esperamos que todos pensemos igual, ni lleguemos a las mismas conclusiones, no obstante podemos tomar después elementos que nos permitan recoger, ¿cierto?, a veces la opinión de la mayoría, pero muchas veces no vamos a estar de acuerdo todos en la forma en la que debemos resolver algo, y eso es parte de lo que suma al trabajo del equipo. También, ¿cierto?, reflexionar sobre el desempeño propio y del equipo para ir informando en la mejora, cómo estamos trabajando, compartir la responsabilidad de los resultados del equipo, la responsabilidad en este caso. Eso es un tema central también, ¿eh? Muchas veces las profesiones a veces comentan que el médico siempre tiene un rol quizás más de líder dentro del equipo de salud, pero cuando se trata también de asumir las responsabilidades, quizás también los dejamos o quedan un poco solos, que es un elemento también que nosotros tratamos de mostrarles a nuestros estudiantes siempre como las dos caras de un proceso. ¿Ok? Y por último, facilitar la coordinación de la atención para lograr una atención segura y efectiva, operar desde un marco compartido que apoye la resiliencia, el bienestar, la seguridad y la eficacia, y discutir las estructuras organizativas, políticas, prácticas, recursos, acceso a la información y cuestionamiento del tiempo que impactan en la eficacia del equipo. Bueno, un poco la idea de mostrar y haber demorado y haberlas conversado en detalle tiene que ver justamente en eso, en cuáles nosotros vamos a decidir incorporar dentro de nuestro currículum. ¿Nos vamos a poder hacer cargo de todas? ¿Vamos a poder desarrollarlas todas o hay alguna de estos elementos que nosotros vamos a poder tomar
y en la medida que vayamos avanzando como sociedad, también que se vaya introduciendo esto en la política nuestra, podemos ir incorporando las otras. Ahora, siguiendo con cómo hacemos la bajada de estas competencias para que efectivamente nuestros estudiantes puedan desarrollar estas competencias y finalmente nosotros podamos hacernos cargo. También se lanzó o se entregaron, se compartieron con la comunidad eh, cuáles son los enfoques de enseñanza y aprendizaje más comunes en educación interprofesional que hoy día se están trabajando a nivel del mundo. Ya se hizo un reporte, se hizo un análisis de cómo estaba la educación interprofesional y la práctica colaborativa de manera global en el año 2022. Ustedes también pueden descargar también este análisis que tiene muchos detalles y que es muy interesante leerlo para ver qué tanto hemos avanzado en educación interprofesional. Comentarles ahí que trabajaron, tal como les conté, en este reporte 45 países, de los cuales se aplicaron 165 encuestas y finalmente respondieron completamente 152. Y curiosamente, los países que más respondieron fueron eh, América del Sur y México. Y ya los otros países fueron respondiendo en menor cantidad. Siendo África uno de los países que menos trabajo tiene dentro de este reporte en términos de educación interprofesional. Claramente por los problemas de salud que ellos tienen, eh, no pueden hacer frente probablemente a incorporar estos programas de manera tan desarrollada como lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que entregó este reporte? Que dentro de lo que mejor resultado tiene o lo que mejor están utilizando para la educación interprofesional son discusiones en pequeños grupos como parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el estudio de casos o el análisis de estos casos que se resuelven de manera compartida, también simulación de educación interprofesional a través de casos y también esta simulación para el desarrollo de todas estas competencias. También trabajar a través de desarrollar esta educación eh, interprofesional directamente en grupos de trabajo en la clínica y también a nivel comunitario. Y algo que es súper importante, que es el uso de marcas de competencias interprofesionales, o sea, introducir efectivamente en los currículum aproximadamente un 53% de las personas que fueron, que respondieron estos cuestionarios, esta información, indicaron que en sus instituciones están utilizando al menos un marco de competencias interprofesionales para estructurar su aprendizaje. De otra manera, es muy difícil poder estructurar la educación interprofesional si no tenemos competencias a las cuales efectivamente tenemos que tributar o tenemos que establecer los recorridos de aprendizaje de nuestros estudiantes. También, ¿cierto? Algunos otros elementos de educación interprofesional que también vuelve a reforzar que el enfoque basado en caso brinda a los estudiantes aprendizaje de experiencia compartida. Por lo tanto, nuevamente podemos decir que es una excelente estrategia didáctica para poder trabajar en educación interprofesional, el poder resolver problemas de manera interprofesional, fomenta el trabajo colaborativo y también la resolución de problemas de manera conjunta. Y también es importante ver cómo estas oportunidades de aprendizaje colaborativo finalmente ayudan a que cada una de las profesiones pueda ir reflexionando
desde su propia disciplina o desde la racionalidad que tienen cada una de sus disciplinas para finalmente, ¿cierto?, poder resolver un problema de manera colectiva o de una forma diferente, y esto va a favorecer, ¿cierto?, a las prácticas futuras, prácticas, yo diría que de fuerza de trabajo o de fuerza laboral en los distintos lugares donde les toque desarrollar su profesión. También es importante mencionar que también hay evidencia para mostrar algún de los elementos que se utilizan. Dentro de eso, videos que me imagino que es algo de lo que ustedes también han ido utilizando en el desarrollo de este curso. Videos en línea, se pueden poner videos de situaciones, ¿cierto?, eh, para mostrar efectivamente qué es trabajar colaborativamente y qué es no trabajar colaborativamente, y de esta forma es una buena manera de ir incorporando elementos de análisis. Los debates grupales interactivos, las clases en línea, cuestionarios, el role-playing o juego de roles y experiencias de simulación son elementos muy importantes que se incorporan como estrategias para desarrollar en nuestros currículos, ¿ya? Y otro elemento muy importante es la retroalimentación formativa o el feedback formativo de la experiencia de aprendizaje, y que esto lo deben brindar los facilitadores. Y aquí quiero referirme que cuando estoy hablando de feedback hay que entrenar también a nuestros profesores en cómo se debe dar feedback, ¿ya? Cómo este feedback debe ser estructurado, programado, tener todo una forma o una metodología declarado dentro de nuestros programas de formación. ¿Por qué es importante el feedback, cierto? Porque de alguna forma permite que nuestros estudiantes sepan que también lo están haciendo o qué elementos deben mejorar. Entonces también es un elemento muy importante a considerar en el desarrollo de la educación interprofesional, el poder dar feedback de manera individual. Algunas veces va a ser requerido, pero también de manera grupal. Y ahí entra también cómo vamos a evaluar grupalmente también este trabajo en equipo. ¿Cuáles son los obstáculos en la implementación de la educación interprofesional? Estos elementos los saqué de una conferencia que dio el doctor John Gilbert este año, y hablando un poco del marco de las competencias también. Y bueno, dentro de eso, una de las principales dificultades que se han observado es cómo los sistemas de salud y el sistema educativo no conversan. Finalmente, que es donde se va a provocar, ¿cierto?, la fuerza laboral. Y esto sigue ocurriendo. Entonces, de alguna forma, las instituciones o las universidades forman a sus estudiantes, pero después no hay un trabajo muchas veces en equipo o colaborativo para formar en educación interprofesional o práctica colaborativa. Entonces, el hecho de que no conversen finalmente, esto eh, obstaculiza la implementación. Los modelos de gobernanza que se establecen también no facilitan, por supuesto, la práctica colaborativa. Dentro de lo que declaran continuamente los profesores son la falta de tiempo, no contar con infraestructura adecuada para poder desarrollar la educación interprofesional, o para poder evaluar o trabajar con los equipos, digamos, también dentro de los sistemas de salud para poder dar feedback. Y también la evaluación de la educación interprofesional como una de las dificultades más importantes. Creo que hemos avanzado bastante en ir introduciendo la educación interprofesional dentro de nuestras universidades. No obstante, nos falta todavía mucha evidencia en términos de la evaluación
de la educación interprofesional. Por lo tanto, creo que el desafío nuestro de los próximos años tiene que estar orientado a este elemento que nos va a servir como fundamento de por qué mantenernos, por qué enseñar educación interprofesional, ¿no? De alguna forma para convencer a nuestra universidad y a nuestros gobiernos también tiene que ver con el poder avanzar en este proceso. Eh, Nuevamente, un poco para reforzar lo mismo, eh, eh, ¿cuáles son las barreras más comunes para implementar en el currículum? Es la disponibilidad de recursos, personal capacitado, tiempo de los profesores, tiempo curricular común y financiamiento. Eso significa definir espacios que efectivamente estén en el currículum y no improvisar de repente o hacer una actividad, sino que tenerla de manera establecida. Y no quiero decir que con eso que solamente tengamos que tener una gran cantidad de tiempo. Uno puede ir haciendo pequeñas actividades interprofesionales en distintos espacios. Lo importante es ir avanzando, declarar los marcos de competencia o aquellas competencias, ir evaluando y estableciendo el recorrido de aprendizaje para que efectivamente se puedan ir desarrollando. Eh, Todavía nos falta mucho en relación a que nuestros profesores y nuestros estudiantes conozcan la importancia o el fundamento de la educación interprofesional y cuáles son las responsabilidades también de cada una de las profesiones y de las otras profesiones en el desarrollo de la educación interprofesional. Dentro de las dificultades que se han visto también es la implementación de métodos validados y confiables, la demanda, ¿cierto?, de la educación interprofesional y la práctica colaborativa basados en teorías que efectivamente puedan respaldar el trabajo y también la necesidad de cuestionar aquellos supuestos que nosotros hemos establecido en términos de la educación interprofesional y la práctica colaborativa, de modo de que esto no sea algo superficial, sino que efectivamente podamos respaldar todos los procesos que estamos llevando a cabo. Ahora, contarles un poco rápidamente de lo que a nosotros en nuestra facultad nos ha funcionado en términos de también de la evidencia mundial. ¿Eh? Cuando nosotros fuimos revisando también, vimos que dentro de los elementos es súper importante contar para poder desarrollar un buen plan de educación interprofesional, es el apoyo de las autoridades de la facultad que respalden el programa de educación interprofesional. Si no hay un apoyo político, institucional, que tiene que venir desde arriba, estamos hablando muchas veces desde el mismo decano o de autoridades que estén alineados con la formación, es prácticamente imposible, porque si no va a quedar como un grupo de profesores que está detrás de esto, pero en la realidad no se va a poder establecer como un programa serio en el cual uno pueda seguir y evaluar. Otro de los elementos importantes es la asesoría de expertos en educación interprofesional que permitan fortalecer el programa. Dentro de eso, conocer, ¿cierto?, cuáles son las indicaciones, por ejemplo, en esta materia de la Organización Mundial de la Salud, de grupos expertos de referencia en la práctica colaborativa, y ahí tenemos todos los marcos de referencia del CAIPE, ¿cierto?, el desarrollo también de esto de los canadienses, el desarrollo de esto de todas las asociaciones norteamericanas que existen, y en Latinoamérica también tenemos algunas otras, ¿cierto? Brasil, que yo creo que tiene un avance importante, y posteriormente con el tiempo también nosotros poder ir colaborando como personas que han ido pudiendo desarrollar. Nosotros me refiero a ustedes y a todos los que hemos estado trabajando en la abogacía de la educación interprofesional. También se recomienda la asesoría de expertos desde la fase de diseño del programa, implementación y evaluación.
yo creo que aquí es importante la orientación en términos de lo que se debe hacer y también en términos de lo que no se debe hacer. Entonces, la asesoría de expertos permite establecer aquí cuáles elementos son los que funcionan y cuáles son los que no funcionan. Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros, cuando empezamos a desarrollar la educación interprofesional, no teníamos claro que existía un marco de desarrollo de la educación interprofesional. Vimos que era importante desarrollar en nuestros currículums, trabajar en equipo y que eso tenía unos resultados positivos, pero nos dimos hartas vueltas en ver efectivamente, y hoy día que hay mucho desarrollo de esto, tenemos varios elementos que nos pueden ayudar. Definir los mejores espacios curriculares para la instalación de la IP. ¿Cuándo parte? Nosotros la tenemos instalada en la malla, en nuestros planes formativos. La educación interprofesional en nuestra universidad es obligatoria para las 8 carreras de la salud, comparten un mismo espacio común, mismo día. Y tenemos un programa que aloja a estudiantes de tercer año de todas las carreras de la salud. Por ejemplo, hoy día actualmente lo estamos haciendo y tenemos 765 estudiantes que comparten experiencia durante todo un semestre, ya que el semestre dura 18 semanas. Y bueno, para lograr hacer eso, claramente desarrollar estas competencias, no los tenemos a todos juntos, sino que hacemos estos 765, se dividen en 54 equipos pequeños que son acompañados de un tutor o de un tutor de práctica o de un tutor de educación interprofesional, que son profesores, algunos que se han ido formando y otros no tanto, y los vamos acompañando. Muchas veces tiene que ver con que tenemos necesidad docente por esta gran cantidad de estudiantes que tenemos, y vamos a ir acompañándonos en el proceso. Este es un curso que se da en tercer año de todas las carreras y tenemos otro que se da en cuarto año, pero ese va orientado al trabajo comunitario y que con ese trabajamos colaborativamente con la Universidad de Santander, en que los médicos especialistas eh, en atención primaria o los médicos especialistas colaboran con nosotros en ese curso. Tenemos experiencias muy interesantes que vivimos en la pandemia. Otro de los puntos centrales es la conformación de un equipo líder para la EIP, ya conformación de este equipo líder con competencias adecuadas y motivación, que es un poco el hecho de que ustedes se vayan formando ahora también, es importante. Este equipo líder tiene que ser el que de alguna forma, acá en Chile nosotros decimos lleva el carro, ¿no? En términos de la educación interprofesional, cómo se instala, cuáles van a ser las decisiones, pero este equipo líder convoca, abre los espacios y establece la convocatoria para poder evaluar. Por ejemplo, en este caso, en mi universidad, a mí me toca estar como parte del liderazgo de educación interprofesional y este jueves tengo convocado a una serie de profesores, ya hicimos la evaluación de cómo va funcionando el curso en la medida que se va implementando. Entonces, hace una semana llevábamos 5, nosotros tenemos 3 módulos, y después de 5 semanas evaluamos cómo había funcionado la primera parte de este curso y contactamos a todos los profesores y tenemos estrategias, les preguntamos cuáles han sido las fortalezas y cuáles han sido las debilidades y cuáles han sido las mejoras. Y este jueves nos juntamos otra vez con todo el equipo para poder revisar y mirar, a pesar de que ya tuvimos algunas jornadas, cuál va a ser la selección de los mejores materiales, o pudiera ser que dentro de los equipos también van apareciendo ideas nuevas en términos de cómo podemos ir implementando. Nosotros tenemos cursos bastante armados, pero lo importante es ir renovando también y en la medida que se van incorporando nuevos integrantes, poder ir mirando eso. Es importante también una etapa de sensibilización sobre la IP y la práctica colaborativa previo a la participación en el programa de formación docente IP, que yo creo que es lo que ustedes están haciendo. Ustedes están viviendo ahora a través de esta formación
una etapa de sensibilización sobre esta práctica colaborativa y la participación. Por lo tanto, ustedes van a ser los que van a mover este proceso en el futuro. Formación de profesores para la educación interprofesional. Y dentro de eso, conocer las mejores estrategias basadas en la mejor evidencia disponible. Idealmente, formación obligatoria para el 100% de los que trabajan. Implementar un modelo de mentoría entre docentes. Nosotros tenemos eso. Tenemos un coordinador de carrera porque nos llegan profesores, por ejemplo, de todas las carreras nos tienen que llegar profesores que van a trabajar con estos grupos de estudiantes y tenemos este profesor coordinador de cada una de las carreras, es el mentor que ayuda y que coordina y que acompaña a estos otros profesores que son más novatos o que no tienen tanta experiencia en educación interprofesional. Entonces, el acompañamiento de los equipos docentes durante la implementación del curso de manera presencial en su gran mayoría o de manera virtual es un elemento que es de mucha relevancia. El poder responder, los profesores muchas veces cuando están partiendo se insegurizan mucho en saber si lo están haciendo bien o mal. Nosotros también ahí vamos incorporando una serie de estrategias para acompañarlo. Promover espacios para divulgar el conocimiento y la evidencia científica que respalda la educación interprofesional y la importancia para el desarrollo de las carreras de la salud y la atención. Generar webinars, jornadas de educación, poder, incluso presentación de las experiencias de educación interprofesional que se van viviendo dentro de las mismas facultades para que el resto de la comunidad universitaria o de una facultad vaya conociendo y cuáles son las estrategias que dieron buenos resultados para que puedan ser imitadas e implementadas. La divulgación siempre nos ayuda, ¿cierto?, a enterarnos de lo que está pasando. Muchas veces solo las personas que están trabajando en educación interprofesional saben y el resto de las personas ni siquiera saben de qué se trata. Entonces es importante eso. Establecer comunidad de profesores. Nosotros tenemos una comunidad actualmente de 32 profesores que participan en este curso y tenemos diferentes estrategias. Tenemos una plataforma, un aula virtual donde están todos y vamos subiendo el material ahí y elementos que son sílabos que son propios solo para el profesor. Tenemos una comunidad de WhatsApp donde los profesores hacen sus preguntas sobre cualquier elemento relacionado con la educación interprofesional y un sílabus que es un instrumento que guía. Este sílabus pautea cada una de las sesiones de educación interprofesional y se le entregan al docente todos los sílabos de todo el semestre. Y para eso trabaja un equipo de coordinación de IP, que son esta representativa de todas las carreras y también de las ciencias biomédicas o de las ciencias básicas. También tenemos representantes en nuestro trabajo ahí. Y también de atención primaria, también tenemos representantes. Entonces, este sílabo va marcando qué es lo que debe hacer el profesor, desde salude a sus estudiantes, pregúntenles cómo están, hasta qué estrategia debe utilizar. A veces utilizamos estrategias para romper el hielo y indicamos ahí cuáles son los logros de aprendizaje que requiere cada una de las sesiones, cuál es el desempeño que se espera de los estudiantes y los links de las guías, el trabajo, todo, absolutamente todo, de modo que sea fácil para ellos orientarse, porque tenemos 30 profesores trabajando simultáneamente, entonces las diferencias que pueden existir entre un profesor y pueden ser muchas y muy diversas. Y nosotros tenemos un propósito que es lograr en el programa que establecimos los resultados de aprendizaje que nosotros definimos como fundamentales para poder desarrollar y alcanzar estas competencias en EIP. Por supuesto, detección de los nudos críticos. Nosotros que fuimos viendo como nudos críticos a lo largo de los años que hemos desarrollado y que además tiene evidencia en la literatura, y dentro de estos nudos críticos está la didáctica o las estrategias de enseñanza-aprendizaje que uno utilice, porque si es algo muy teórico,
claramente no va a tener un buen desarrollo en nuestros estudiantes. Entonces, no es suficiente el estar hablándoles sobre educación interprofesional, sino que es necesario que ellos desarrollen las competencias de educación interprofesional. ¿Y cómo se desarrollan? Trabajando en equipo. ¿Y cómo se trabaja en equipo? Teniendo metas claras. Por lo tanto, cada una de nuestras sesiones tiene un producto muy claro de lo que ellos tienen que hacer. Tienen que trabajar en el desarrollo de un manual, por ejemplo, tienen que trabajar en el desarrollo de un caso clínico, tienen que establecer o realizar un role-playing sobre seguridad de las personas o seguridad del paciente. Y entonces, en resolver un conflicto en el equipo. Cada una de las sesiones va acompañada de una pauta guía que va bastante punteada. Y el docente tiene un rol de colaborador. Nosotros no salimos del, del trabajo entre ellos. Nuestras sesiones son presenciales y ellos tienen que trabajar nombrando a un líder dentro del equipo que cumpla la función de moderador, otro que vaya tomando nota, otro que comparta los resultados después de la síntesis, cada uno. Este rol de liderazgo, de moderador, va rotando. Todas las sesiones hay un estudiante diferente que le va a tocar asumir el liderazgo de sus compañeros. De esta forma vamos desarrollando la competencia. Y los docentes aprendemos a guardar silencio, que nos cuesta bastante, porque ellos tienen que tomar el liderazgo, ellos tienen que aprender a trabajar, ellos tienen que resolver el conflicto. Muchas veces uno los ve que se demora mucho tiempo, a veces en ponerse de acuerdo, y yo los miro de atrás con atención, no intervengo, a veces no logran ponerse de acuerdo y intervengo solo en caso que ellos me pidan o solo en caso de necesidad. Después, por supuesto, que les damos feedback del trabajo que ellos hicieron. Y estos trabajos son con plazos bien determinados, de modo que ellos puedan cumplir con la meta de trabajar en equipo, porque si no establecemos plazos fijos, el trabajo se diluye y la idea es que ellos participen todos. También los evaluamos a través de rúbrica, viendo efectivamente, evaluamos el trabajo en equipo. Todos los integrantes participan o uno. Entonces, cómo ellos logran también favorecer la participación de sus compañeros. ¿Y cuál ha sido la detección de los nuevos críticos? Las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas. Hay bastante evidencia en la literatura internacional sobre eso. Y lo otro es que es tutor dependiente. El profesor de EIP es clave. Entonces, si hay un profesor que no tiene desarrolladas las competencias de trabajo en equipo, de hacer que los otros trabajen, el curso no tiene, o si no está comprometido con el equipo, no está disponible para poder responder a las soluciones o complementar lo que ellos necesitan, los estudiantes. La verdad es que la evaluación de la experiencia de los estudiantes es negativa. Esos son como los elementos principales en términos de los nuevos críticos. Actualmente, uno de nuestros nuevos críticos también es el poder avanzar en la evaluación del programa. Hemos estado muy centrados en la implementación y ahora tenemos que entrar a una etapa de evaluación de aquellos elementos. No es fácil porque tenemos el hecho de tener un curso de IP tan grande. Por un lado, nos dificulta la evaluación en términos más duros. Sí tenemos mucha evaluación cualitativa en términos de cuál es la percepción, la impresión de ello, en términos de los aprendizajes. No obstante, hoy día nos falta avanzar más en evaluaciones más cuantitativas en términos de diríamos que evaluación más dura. Metodologías activas que utilizamos nosotros, un poco muy relacionado con lo que sale en la evidencia, pero que lo hemos probado y que efectivamente nos utilizamos. Nosotros no hacemos clases de IP, ¿ya? Nosotros hacemos aula investiga y subimos puros videos, clases, trabajan con artículos y tienen una actividad que desarrollar en todas las sesiones. Y al término de cada una de las unidades, tenemos 3 módulos, al término de cada uno de los módulos, ellos tienen que
mostrar un trabajo que de alguna forma sintetice todos los aprendizajes que han tenido los módulos. Estos módulos son entre 5 y 6 semanas cada uno y terminan con un trabajo final. Y por eso pusimos Flip Classroom, Role Playing, utilizamos las plataformas, utilizamos mapas conceptuales. Estos mapas conceptuales, ellos tienen un Instagram, suben también los videos a YouTube. Casos clínicos, resuelven casos clínicos, cuyo centro, más que la disciplina en sí, está orientado al trabajo colaborativo entre profesiones y finalmente esa es la resolución del caso. Y bueno, evaluación, finalmente la evaluación, ¿cómo evaluamos? Parece que estoy escuchándome con retorno, no sé por qué. Evaluamos ahí a través principalmente de rúbricas de trabajo en equipo, rúbricas del role-playing, rúbricas del informe del caso clínico. Hemos ido estableciendo un pool de rúbricas y también hemos utilizado harto la evaluación individual reflexiva en cada una de las unidades. Y aquí le pedimos a los estudiantes que graben un video o un informe en relación a los aprendizajes establecidos y tienen una guía bien establecida sobre los puntos que deben acordar o que tienen que desarrollar en esta evaluación individual. ¿Por qué lo hicimos? Porque nos pasó muchas veces que se nos fue de las manos la evaluación individual. También entendiendo que esta evaluación individual era para que cada uno se comprometiera en el trabajo. Entonces, en algún minuto nos pasaba que se desaparecían ellos individualmente y teníamos el colectivo. Entonces, en este colectivo tenemos estudiantes, como siempre, que trabajan mucho y hay otros que se pierden. Entonces, decidimos, no fue al principio, en algún minuto, siempre tener una evaluación individual, pero que apuntara a un proceso bastante reflexivo de parte de él.